Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Castrillón Tobón, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Santander UDES, sede Valledupar. En el día de hoy hablaremos sobre el trámite de una demanda hasta llegar a la sentencia, haciendo la comparación con el decreto 806 del 4 de junio del 2020. Hablaré sobre la presentación de la demanda que se encuentra en el artículo 89 del Código General del Proceso. Nos dice que la demanda se entregará sin necesidad de presentación personal ante el secretario del despacho judicial al que se dirija o de la oficina judicial respectiva, quien dejará constancia de la fecha de su recepción. Con la demanda deberá acompañarse copia para el archivo del juzgado y copias de ella y de sus anexos. Además, deberá adjuntarse la demanda como mensaje de datos para el archivo del juzgado y el traslado de los demandados. Donde se haya habilitado en plan de justicia digital, no será necesario presentar copia física de la demanda. Al momento de la presentación, el secretario verificará la exactitud de los anexos anunciados y si no estuvieran conformes con el original, los devolverá para que estos sean corregidos. Atendiendo las circunstancias particulares del caso, el juez podrá excusar al demandante de presentar la demanda como mensaje de datos según lo dispuesto en este artículo. Entraré a hacer la comparación con respecto a la presentación de la demanda y el nuevo decreto 806 del 4 de junio del 2020. Presentación digital de la demanda. Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, al igual que todos sus anexos, a las direcciones del correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar de este. Quiero en este momento hacer un aporte de documentos y quiero entrar a hablarles sobre el poder, ya que este es una herramienta procesal que faculta a los abogados para defender causas de terceros bajo las facultades que estos mismos otorgan. Cabe recalcar el hecho de que el poder no se autentica y existen dos clases de poder. El poder general se debe constituir mediante escritura pública y su espectro de acción es más amplio, toda vez que allí se puedan facultar a varios apoderados al mismo tiempo, con distintas facultades que a su vez le permite facultar abogados terceros para que ejerzan la función encomendada. Hablaremos sobre el poder especial y este se constituye mediante un documento privado donde un particular le confiere facultades específicas a un abogado para defender una causa puntual y con el alcance al que hace referencia el artículo 77 del Código General del Proceso. Quiero hacer la comparación con respecto al poder especial y cómo este mismo cambió con el decreto 806 del 4 de junio del 2020. Entonces, en el poder especial no se requerirá la presentación personal, con la que ante firma del documento por parte del podernante se entenderá debidamente otorgado, es decir, se presume su autenticidad. Adicionalmente, podrá ser enviado por mensaje de datos. Por otra parte, el cuerpo de documento deberá contener el correo electrónico del apoderado, el cual deberá coincidir con el que este último tenga inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Si se trata de una persona inscrita en el registro mercantil, sea natural o jurídica, el poder deberá ser remitido desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. En una demanda se pueden presentar tres situaciones en relación a la misma: que sea admitida, inadmitida y rechazada. Que sea admitida es cuando nace la vida jurídica del proceso, que sea inadmitida cuando se presentan errores en la demanda y se dan 5 días para que estos se puedan subsanar. Quiero expresar nuevas causales de inadmisión de la demanda con respecto al decreto 806 del 4 de junio del 2020.
La demanda podrá ser inadmitida por: número 1. No indicar en el cuerpo del documento el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, los peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso. 2. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio de correo electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando solicita medidas cautelares o desconozca el lugar de notificación del demandado. El secretario o el funcionario que haga sus veces tiene el deber de velar por el cumplimiento de este envío al demandado de copia de la demanda y sus anexos. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. Que sea rechazada. Una demanda puede ser rechazada por falta de jurisdicción, caducidad, en fin. La demanda con la que se promueva todo proceso deberá reunir los requisitos estipulados en el artículo 82 del Código General del Proceso, que consta de 11 numerales, y con ello debe ser acompañado los anexos de la demanda. El auto admisorio de la demanda la notifica para saber que la demanda fue admitida y consta de notificaciones como notificación por aviso, por emplazamiento, por estrados, por estado, mixta, por requerimientos, por actos análogos, por medidas cautelares y notificación al representante de varias partes por conducta concluyente. Algunas notificaciones cambian en el decreto 806 del 4 de junio del 2020 y a continuación quiero expresárselas. De la notificación personal se surtirá con el envío de auto admisorio, mandamiento de pago de la demanda únicamente, puesto que la demanda y sus anexos han debido ser remitidos por su contraparte al demandado desde la presentación. Se obviará la notificación por aviso hasta el 4 de junio del 2022. Las notificaciones que deberán hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. De igual forma, para el traslado, la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurrido 2 días hábiles después del envío del mensaje. Los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al haberse sustituido esta notificación. De la notificación por estados, como regla general, se fijará virtualmente, incluyendo el texto de la providencia. Sin necesidad de impresión, firma o constancia alguna, se excluye de esta disposición respecto del conocimiento público de la providencia, la solicitud de medidas cautelares, lo relativo a los derechos de menores o la existencia de reserva legal a árbitro del juez. Del emplazamiento para efectos de notificación personal. No será necesario cumplir con la carga de emplazar por un medio físico, como es el caso del periódico. Se llevarán a cabo únicamente a través del Registro Nacional de Personas Emplazadas. Hablaré sobre la nulidad por indebida notificación. Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 al 138 del Código General del Proceso, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que no se enteró de la providencia para solicitar la nulidad de lo actuado. Seguiremos hablando sobre las opciones que tiene el demandado. Son 3. Número 1, no hacer nada. Segundo, allanarse, es decir, aceptar las pretensiones y los hechos. Tercero, oponerse total y parcialmente. Aquí es donde se presentan las excepciones previas, que lo único que buscan es subsanar los errores o los defectos que se encuentren en ella. El demandado es quien presenta estas excepciones estipuladas en el artículo 100
del Código General del Proceso. El demandante podrá retirar la demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados en el artículo 92 del Código General del Proceso. El traslado se surtirá mediante la entrega en medio físico o como mensaje de datos de copia de la demanda y sus anexos al demandado, a su apoderado o al curador ad ítem. Lo podemos encontrar en el artículo 91 del Código General del Proceso. El traslado cambia con este nuevo decreto de la siguiente manera. Nos dice que no será necesario acompañar copias físicas ni electrónicas de las demandas y sus anexos para el archivo del juzgado, ni para el traslado. Cuando una parte acredite haber remitido copia de un escrito del cual deberá correrse traslado a los demás sujetos procesales por un medio de canal digital enviado, no será necesario el traslado por secretaría. El traslado se entenderá realizado 2 días hábiles después del envío del mensaje y del término respectivo, que empezará a correr a partir del siguiente día. La contestación de la demanda contendrá el nombre del demandado, su domicilio y los de sus apoderados, su número de documento de identificación del demandado y de su apoderado, y demás requisitos estipulados en el artículo 96. En la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo anterior descrito en el artículo 98. En el trámite de la audiencia inicial, quiero decir que este es un procedimiento ante un tribunal o ante otro órgano de toma de decisiones oficiales, como una agencia gubernamental. Se hace una presentación del caso en breve, la cual consistirá en una presentación del juez de las circunstancias fácticas que describen el caso y sus pretensiones. Inmediatamente sigue la presentación de las partes, donde se presentan con su nombre, su cédula, su profesión, su edad, su estado civil, su dirección, y el apoderado dice todo esto anexando su correo electrónico y su tarjeta profesional. Presentación digital de la demanda. Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, al igual que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este. Inasistencia a la audiencia. Bueno, el apoderado será sancionado con 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y si una de las partes no asiste, se presumirá cierto lo que diga la contraparte, a menos que exista un caso fortuito para presentar una excusa con plazo de 3 días. El juez pasa a hablar con cada una de las partes para que ambas se pongan de acuerdo y puedan llegar a la conciliación. Y en virtud de que no haya una conciliación, el juez pasa a la siguiente etapa. En el saneamiento, el juez le pregunta a los apoderados si existe un vicio en la demanda. Y si existe un vicio, el juez aplaza la audiencia y entra a una etapa donde se puede subsanar los errores que haya en tal demanda. Si los apoderados no encuentran vicio, el juez sí lo puede encontrar, y a la parte demandante será perjudicada. ¿Por qué? Porque tuvo tiempo para revisar la demanda. En la fijación del litigio, básicamente lo que se va a hacer es fijar en qué va a continuar la contienda. Consiste en ciertos hechos elaborados por la parte demandante y la parte demandada. Dirá si es cierto o no cada hecho. En el hecho de que no haya acuerdo, se fijará este litigio. Decisiones de excepciones previas y decreto de pruebas. Lo que hace el juez es manifestar cuáles pruebas se van a practicar en la segunda audiencia. En el interrogatorio de las partes, este es la única prueba que se practica en audiencia inicial. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Hablaremos sobre el saneamiento.
El juez le dará la palabra a las partes y preguntará si existe algún vicio en el trámite del proceso hasta el momento, es decir, una prueba que no se decretó. En la práctica de pruebas, esta es una etapa donde estas se practican pruebas, ya sean documentales, testimoniales, periciales, interrogatorio, inspección judicial, juramento estimatorio, de oficio. Las pruebas que no se hayan decretado no se podrán practicar. En los alegatos de conclusión, son los momentos de convencimiento donde los abogados solicitan al juez que le reconozcan los derechos que solicitó o que absuelva a su cliente las pretensiones de la demanda. El juez dice que se le concede a los apoderados 20 minutos para los alegatos. El juez dicta la sentencia, dice cuál es su fallo. Aquí seguiremos hablando sobre cómo ha cambiado esto con el decreto. Con respecto a la celebración de audiencias, se llevarán a cabo de forma virtual o telefónica a través de los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o por ambas partes. En ellas deberá facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica. No se requerirá de la autorización de la cual trata el parágrafo 2 del artículo 107 del Código General del Proceso. No obstante, con autorización del titular del despacho, cualquier empleado podrá comunicarse con los sujetos procesales antes de la realización de las audiencias con el fin de informarles sobre la herramienta tecnológica que se utilizará en ellas o para concretar una distinta. Muchas gracias por su atención.